de saber, ¿verdad? Pero jamás imaginé que iba a estar en una fecha como hoy aquí y poder estar viéndoles con mis ojos. Pues estoy muy agradecido al Señor por darme el privilegio de estar acá y poder el día de mañana, si el Señor lo permite, tipo 11 de la noche voy a estar llegando a la casa y indudablemente agradecido al Señor. Gracias por todas sus atenciones y su provisión. Indudablemente el Señor no se queda con nada y devuelve a sus hijos con creces también, y ese es mi mayor deseo. He sido muy atendido por todos y me he sentido cómodo, ¿verdad? A pesar de la dificultad. Ahora que viene la maleta ya hoy en la tarde o noche, pues que barbaridad, esa maleta se quedó burlada. Yo creo que vale la pena desempacarla. Yo creo que me va a quedar una semana mejor para que tenga sentido esa maleta, porque yo creo que así como la mandé, así la voy a recibir, ¿verdad? Pero solo va a venir a dar vuelta a ella, ¿verdad? Bueno, alabado sea el Señor por eso. Amén. Como dice un hermano por allá, ¿cómo están, hermanos? ¿Están contentos? ¿Están tristes? Dice, ¿cuántos están contentos? Levante la mano. Claro, todo el mundo va a levantar la mano. ¿Por qué? Porque si no después lo empezar a decir, y tú, ese hermano está contento, ¿verdad? Bueno, yo sé que ustedes están pensando, a los hombres seguramente les gusta el fútbol, ¿verdad? Y ahorita es un día de fútbol, ¿verdad? Las hermanas tal vez no están tan interesadas en eso ahorita, pero no va a ser que este asunto suceda así, ¿verdad? Mire, hoy juega México, juega también otros equipos por ahí que me voy a guardar, pero resulta que dicen que había un diácono, ¿verdad? Y el pastor eran de aquellos fanáticos que les gustaba el fútbol. Y entonces ese día, justamente cuando iba a empezar el sermón, empezaba el partido, ¿verdad? Y entonces tenían ojalá que aquí no suceda eso, ¿verdad? Tenían esa situación que cuando jugaba el equipo o su equipo favorito, no, miren ustedes que hasta tenían la gran osadía que llevaban un radio de esos que usaban antes, ¿verdad? A transistores, los muchachos no los han visto esos, pero antes se usaban unos radios, ¿verdad? Entonces así un poquito escondidito agarraba y empezaba a escuchar cómo iba. Entonces hizo un convenio el pastor con el diácono que estaba ahí en la puerta, pero aquí no hay un diácono. Así que entonces le dice, mira, hacemos un favor, cuando yo pase, y entonces si van 0-0, entonces solo me dices así de una manera muy discreta, así, ¿verdad? Y si vamos ganando, entonces por favor levantas la mano, ¿verdad? Y entonces, ok, dice el diácono, y estaba muy dispuesto, y el pastor empieza a predicar, ¿verdad? Y el diácono estaba allá donde está aquel chico, y empieza a predicar, y entonces él lo miraba, ¿verdad? Y entonces el diácono empieza a decirle, Marcelo, ok, y sigue predicando, ¿verdad? Pero de pronto entonces voltea a ver el pastor al diácono, y entonces el diácono le dice, y entonces el hombre empieza, Señor, gracias, Señor, y en esta hora, hermanos, el Espíritu del Señor está conmigo. Y el hombre dice, el Espíritu del Señor, creo que se ha ido, hermanos. Porque dijo que iba 1-1, ¿verdad? Bueno, por favor, ya con lo que está ahí, por favor, no me va a hacer señas porque no son mentiras, no hay nadie aquí, hermanos. Terminemos con este asunto. En esta hora, yo quisiera abrir el corazón y poder compartir con ustedes una pregunta, por ejemplo. ¿Cuál creen ustedes que es el propósito de Dios para nosotros aquí al estar aquí reunidos? No me respondan. ¿Cuál crees tú que es el propósito de Dios para tu vida? En el sentido de, algunos podríamos llegar a pensar que el propósito de poder ser parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia local, es reunirnos y estar allí domingo a domingo en las actividades diversas de la iglesia, pero hasta ahí. Y podemos pasar, incluso a veces algunos tenemos hasta asientos o butacas que tienen la marca nuestra, porque ahí nos sentamos toda la vida. Y hay de aquel que tenga la osadía de sentarse en ese lugar, porque entonces nos sentimos incómodos. O sea, se llega a crear una gran tradición en todo ese asunto, de tal forma que nos encajamos en todo el proceso. Un escritor chino dijo en cierta ocasión que el hombre o la mujer que deja de aprender es como una hoja seca que cae del árbol y se muere.
Quizá yo no sé cuánto tiempo sea usted que me está escuchando creyente, y lo que va a escuchar hoy que seguramente no es algo nuevo, pero indistintamente del tiempo que sea usted creyente, que sea parte de la iglesia, quizá sea desde los 19 años, o tal vez se ha ido incorporando. Creo que la actitud que siempre uno debe tener en cualquier periodo de la vida, sea joven o sea un adulto o una persona de edad mayor, creo que siempre debe existir ese espíritu de poder aprender, de poder cambiar, de poder transformarnos. Bueno, en ese sentido quisiera animarle a que tenga esa actitud, quien quiera que sea, tenga una actitud de transformación, de poder ampliar y no solo conocer, sino que tal vez transformar más el corazón. Quiero pedirle por favor que cierre sus ojos por un instante. Padre, en el nombre de Jesús queremos en esta hora dedicar este tiempo para poder reflexionar y poder pensar, Señor, de acuerdo a tu palabra, y considerar, Señor, la razón de por qué tú nos has perdonado, como hemos recordado hace un momento, la razón de por qué tú eres parte de la iglesia local, la razón por qué nosotros hemos sido llamados, como dice la Escritura, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Por qué razón, Señor? Pedimos que podamos ser sensibles y poder recordar y poder tener un corazón dócil para poder responder en alguna medida. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ustedes verán en su pantalla entonces algo allí. Miren, esta semana dice que en la siguiente, por favor, esta semana y las semanas anteriores han sido una de las semanas más calientes que ha habido, por lo menos en la Norte Carolina. Llegó 2 días, por ejemplo, a 104, era algo inaudito. Y ese periodo, estaba leyendo que eso fue un periodo que hubo en 1989, una de las jornadas más calientes que hubo, por lo menos en la costa este. Cuando uno piensa eso, entonces piensa en esa imagen que aparece ahí. A veces en esos niveles de 104, andando afuera, con una sensación térmica mayor de los 104 casi a los 107, uno pareciera que entonces estamos casi enfrente del sol. Uno de esos días me tocó hacer una diligencia en Charlotte con una familia de migrantes y estábamos en un predio y sentíamos obviamente que el calor era tan, pero tan fuerte. El cemento obviamente transmite mucho más calor. Y sentía yo, para los que son salvadoreños, quizá me hizo recordar San Miguel. Es calentísimo, un calor intenso. Pero saben, pensando en esa imagen que están viendo ahí, hace un tiempo, reciente, en este año, mire, hubo una misión llamada Parker Solar Probe. Fue lanzada desde el Cabo Cañaveral, en la Florida. Y el propósito, y esa imagen es exactamente a eso se refiere, el propósito de esa misión que fue lanzada es conocer mucho mejor y cómo es el Sol. Ese es el propósito de esa misión. Es la idea de pretender situarse un poco más, escuchen, un poco más de 6 millones de kilómetros alejándose de la Tierra hasta 150 millones de kilómetros. El último intento que hubo de eso en la NASA humano más o menos fue en 1976 y fue la llamada sonda espacial Helios y se acercó solo 43 millones de kilómetros. ¿Por qué le digo esto? Bueno, porque si la NASA tiene esa misión y si la NASA ha tenido ese anhelo de poder mandar entonces esta Parker solar para poder entonces conocer un poquito más el Sol, yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿será que Dios tiene alguna misión para esta iglesia que tiene 19 años? ¿Será que Dios tiene una misión para usted que ha sido parte de esta congregación y que está aquí presente? Indudablemente que Dios
tiene una misión y tiene un propósito para esta iglesia. Dios tiene una misión y un propósito para el mundo, y Dios quiere usar cualquier recurso, porque Dios no es como nosotros. Dios es un Dios creativo que ha usado, usa y usará cualquier medio para avanzar su misión. Le invito entonces a que podamos entonces reflexionar. Vamos a la siguiente, por favor, y que usted piense entonces en esta situación. Vea, este es el mundo. ¿Dónde está usted allí? Ya se ubicó seguramente. Mire, esa es básicamente entonces la imagen total del globo terráqueo, en el cual Dios tiene sus ojos y su propósito. Los expertos dicen que hace poco han descubierto otro planeta muy similar a la Tierra. Dejemos entonces a los expertos que dialoguen y debatan acerca de si se va a poder habitar ahí o si hay vida en otros planetas. Lo importante es que nosotros sepamos que Dios tiene sus ojos puestos en este mundo. Y en ese mundo está usted. Usted quizá emigró a este país, ahora está en el hemisferio norte, acá en esta ciudad. Y Dios tiene su propósito. Muchos de ustedes quizá me están escuchando y algunos de ustedes jamás se imaginaron que la migración pudiese haber sido usada por Dios para llegar a conocer a Jesucristo. Jamás se imaginaron ustedes que tal vez estando en su país Dios los iba a traer a este mundo a través de su misericordia, y con todo lo que pasó, que ustedes llegasen a ser parte de una iglesia y que pudieran llegar a servir y ser parte del ministerio de una iglesia local. Jamás lo imaginaron. Dios tiene sus propósitos, Dios tiene sus formas y sus planes para con uno todo el tiempo. Allí entonces está el propósito de Dios. El propósito de Dios, entre otras cosas, es que podamos diseminar su palabra. El propósito de Dios es que hagamos discípulos a todas las naciones. En eso palpita el corazón del Señor. Así que entonces, si el propósito de Dios tiene en sus ojos todo el globo terráqueo, y que ahí está usted y estoy yo, pues creo que más de alguna cosa tendremos que hacer. La siguiente, por favor. Así que en esta hora quiero invitarle a que usted diga conmigo, repita conmigo esa frase que dice ahí: yo participo en la misión ¿de quién? No, yo no escucho nada así con dicción, hermano. Vamos, 1, 2 y 3 ya. Yo participo en la misión de Cristo. Ok, yo participo en la misión de Cristo. Y óigame, se lo puse en primera persona. ¿Sabe por qué? Porque normalmente estamos pensando un poquito eso como algo distante para los misioneros, como dirían allá en Centroamérica, para los chiles, para los canchitos, para ellos, para los americanos que hace casi más de 150 años llegaron de este país, llegaron allá y pudieron sembrar la buena palabra del Señor. Y mire qué paradoja, ¿verdad? Resulta que se sembró el evangelio hace más de 50 años en América Central, llegando a Costa Rica, luego a Honduras y luego a Guatemala. Y Dios usó a todos sus siervos a lo largo de la historia, como Francisco Pensotti, por ejemplo. Y resulta que ahora muchos de esos y de tanta generación han emigrado a este país que potencialmente fue misionero. Resulta que ahora hay muchos hispanos acá. Qué interesante, ¿verdad? Pero Dios maneja sus tiempos y sus formas. Así que entonces ahora Dios en este lugar, Dios a usted y a mí me dice que yo puedo participar ¿de qué? De la misión de Cristo. Sí, tú puedes participar de la misión de Cristo, pero para que usted haga propio eso, una vez más repítalo conmigo: yo participo en la misión de Cristo. Ok, yo participo en la misión de Cristo. Y para eso uno tiene que preguntarse: si usted quiere participar de la misión de Cristo, del propósito de Dios para la misión, uno tiene que preguntarse: ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué motivación lo voy a hacer? Y para eso me vino a la mente algo. Ustedes conocen los restaurantes, por ejemplo, voy a citar dos. Ustedes conocen el restaurante, por ejemplo, Pizza Hut, ¿cierto? Ustedes conocen, por ejemplo, McDonald's, que aquí son populares históricamente. Pero usted que viene de otro país seguramente se ha dado cuenta que la atención al cliente en esas dos cadenas de comida rápida en este país son mediocres. Si usted va a Centroamérica, usted entra a un McDonald's o usted entra a un Pizza Hut,
no es nada que ver de acuerdo a lo que usted mira acá. El control de calidad y el servicio al cliente en nuestros países es 100%, 100. Le atienden a usted de una manera tan especial que wow, uno se siente como rey. Usted entra a un McDonald's acá, le hacen una cara y la gente toda ahumada, huele a humo ahí, ¿verdad? Y todas las cosas, pues se come ahí todo lo que quiera, pero la atención al cliente es deprimente. Si usted va, por ejemplo, a Honduras, o por ejemplo usted va a El Salvador, o usted va a Guatemala, usted se da cuenta que, wow, ahí le atienden. En McDonald's los restaurantes son 100% calidad, mejores que los de acá. Vaya a Pizza Hut, Pizza Hut hoy acá parece cementerio. Control de calidad. Pero ¿saben? No solo es eso, es la atención al cliente, pero no es eso. Es que estos tipos que están allí al frente le han vendido a todo el equipo, al séquito que está trabajando ahí en el grupo, que crean lo que venden. Que crean lo que venden y que puedan estar convencidos que la pizza, esa que está bajo el techo rojo, es la mejor pizza, y que el cliente que entra ahí se va a sentir tan cómodo que va a querer pedir otra que pizza. Y si entra a esa otra tienda de comida rápida, va a querer desear traer a sus hijos. ¿Por qué? Porque ahí están las mejores hamburguesas. Les han llegado a meter tanta motivación a sus empleados que cuando celebra a alguien un cumpleaños, ahí uno se siente hasta, no sé, mero raro, porque hay un ambiente pero tan bonito. Pero ¿dónde está la mística? No solo es el ambiente estético, no solo es la atención al cliente, es que están convencidos de lo que están vendiendo. La iglesia no es un supermercado, nosotros no vendemos, pero nosotros tenemos el mejor regalo y el mejor producto, es el que cambia vidas, el evangelio. Lo que dice la escritura, que es poder de Dios, ¿para qué? Ok, pero mire, a veces nosotros parece que ese mejor regalo no estamos tan convencidos. ¿Por qué? Porque al final y al cabo hasta nos da pena testificar del evangelio. Le hago una pregunta a propósito. ¿Tuvo usted la oportunidad esta semana de poder estar en contacto con alguna persona que no sea creyente, algún amigo, familiar? ¿Indujo alguna plática a usted que en alguna manera le llegase a crear una inquietud acerca del evangelio? Posiblemente sí, pero me temo que muchos de nosotros pasamos tiempo y desperdiciamos las oportunidades. ¿Por qué? Porque no estamos convencidos. Así que en esta tarde quisiera dejarle 3 motivaciones para que usted y yo podamos, como dice ahí, participar de la misión ¿de quién? Del Señor. La siguiente, por favor. Entonces participemos bajo ese principio. Mire, ¿motivados por qué? ¿Motivados por qué? Por el carácter ¿de quién? De Dios. Sí, por el carácter de Dios. Y mire, para eso las teologías sistemáticas, algunos que están acá, que han pasado por clases, por algún instituto bíblico, sabrán de qué estoy hablando. La teología sistemática nos encarga y nos ayuda a poder sistematizar básicamente mucho acerca de lo que la escritura dice de una manera ordenada. Muy bien, de una manera rápida y breve, solo le voy a introducir sobre una de esas partes hermosas que la escritura habla. Por ejemplo, si vamos a ese salmo famoso que está en el Salmo 139, seguramente usted notará algo interesante. Tiempo nos faltaría, pero básicamente allí en ese salmo uno puede ver, por ejemplo, algunas secciones que aparecen ahí del versículo número 1 al versículo 6, del 7 al 12 y del 13 en adelante. 3 cosas, mire, rápidamente, recuerde, quiero motivarle a usted. Esta iglesia, 19 años, mírense en las caras, mírense unos con otros en este momentito, mírense. ¿Cuántos más podrían estar acá en estas bancas? ¿Cuántos más el Señor pudiera añadir, como el caso de nuestra hermana querida que está con nosotros ahora? ¿Cuántos quisiéramos? Creo que todos nosotros quisiéramos que otro y otro pudieran ser ingresados al cuerpo de Cristo. Amén. Pero ¿sabe una cosa? Para que eso suceda, Dios hace las cosas, pero usted también tiene que hacer algo. Motívese por el carácter de Dios. En ese salmo, ¿sabe? Una primera motivación es que Dios es omnisciente.
Omnisciente. Los primeros versículos dice, versículo 3 en adelante dice: has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda, etcétera, etcétera. Sigue diciendo todo ese párrafo hasta el verso número 6. ¿Sabe una cosa? Si vale la pena meternos en la obra del Señor, en su misión, tiene que ver motivado por su carácter. Y la primera cosa que podría mencionar es que Dios es omnisciente, es decir, que Dios conoce todo. Sí, Dios conoce todo. Y con eso que tiene que ver con usted, mire, Dios conoce tu peor situación que puedas estar pasando. Yo jamás como pastor, ni mucho menos Armando, podrá conocer todo lo profundo de tu corazón, pero Dios conoce aún lo profundo del corazón del hombre. Y eso entonces nos debe saber o llevar a la convicción de que cuando estamos en el proceso de la misión, tenemos a un Dios que tiene un carácter, que Él conoce todas las cosas. Sí, Él conoce los momentos justos y oportunos, etcétera, etcétera. Pero una segunda cosa, porque solo estoy introduciendo acá, es que no solo Él es omnisciente, que todo lo conoce, sino que observe lo que dice en el verso 7. ¿A dónde me iré de tu presencia? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde iré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás. Y si en el sol hiciese mi estrado, he aquí, allí ¿qué? Tú estás. Observe la palabra tú. Dios no solo es que omnisciente, sino que Él es omnipresente. ¿Y cómo es eso, pastor? Esas palabras de las raras que usted usa. Sí, esto habla del carácter de Dios, de lo que Dios es en esencia. Sí, Él no solo es omnisciente, es decir, que Él lo conoce todo, sino que Él está en todo lugar. Mire esa parte hermosa donde dice: ¿a dónde me iré de tu presencia? Donde quiera que usted esté, donde quiera que usted vaya, el Señor está allí. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, tiene que ver mucho con la visión. Es exactamente lo que Jesús dijo: he aquí yo estoy con vosotros todos, ¿qué? Los días. Mire, el Señor está con nosotros donde quiera que vayamos, y tener esa convicción. Es que yo no puedo, es que yo no he ido a un instituto, yo no he recibido ni curso de evangelismo. Mire, el Señor en su gracia le usa a usted si usted se dispone a ser un instrumento en las manos del Señor. Dios no solo usa a aquellos que han estudiado, no, Dios quiere usar a todos. Y lo usa a usted y a mí, por su gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque Él lo conoce todo. Segundo, porque Él está en todo lugar. Y por último, esa última parte de ese párrafo, en el verso 13 en adelante, dice: porque tú, ¿qué? Formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Si uno quisiera ver entonces la tercera virtud de Dios acá, no solo es omnisciente, Él es omnipresente, sino que Él es omnipotente. Mire qué tremendo. Esta semana tuve la oportunidad, una familia, una pareja, igual como acá, tuvieron la noticia de que tuvieron a su bebé. Entonces fuimos al hospital a darle la bienvenida y a saludarle y todo lo demás. Y a mí siempre me llama la atención eso de los partos. Es ir a ver a los pequeñitos, chiquititos, ¿verdad? Y entonces ver cómo son sus extremidades, cada detalle. Y ustedes, mamás que están acá, sabrán obviamente mejor, ¿verdad? Cada detalle. ¿Qué es lo primero que hace una mamá después, aunque le haya llevado, qué sé yo, no sé cuántas horas en la labor de parto? ¿Qué es lo primero que mira la mamá en el momento del alumbramiento? ¿Qué es lo primero? Pues lo primero que ve una mamá es a ver cómo está, y que se lo jalen para ver si dónde está, ¿verdad? Porque lo quiere ver como enterito, ¿verdad? ¿Cierto o no? Pero aquí parece que no hay mamás. Pues sí, la mamá quiere ver, ¿verdad? Y aunque después se lo lleve el médico, el médico ¡pam!, le hace así para que llore, ¿verdad? Y todo lo que más hace, lo limpie. La mamá lo primero que quiere ver: ¡ay, qué lindo está!, ¿verdad? Así justo, hermoso, gracias Señor, aleluya, gloria a Dios, ¿verdad? Y cuando uno se da cuenta de estos detallitos, como la mamá hace su brazo, dice: wow, como dice el salmista, estoy maravillado y mi alma lo sabe bien. Dios es poderoso. Amén. ¿Y será que es poderoso para usarnos a nosotros en la misión? ¿Será que Dios es poderoso? ¿O será que Dios es poderoso solo como otras iglesias y aquí Dios no es poderoso? ¿Sabe una cosa? El mismo Dios de otras iglesias es el Dios de acá. Amén. La diferencia es que nosotros debemos creer y actuar a Dios.
Pero el salmista acá dice que Dios es omnisciente, que Él es ¿qué? Omnipresente. ¿Y Él qué es? ¿Qué? Poderoso, poderoso, todopoderoso. Por eso aquel hermoso canto que dice: eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¿Recuerda esa alabanza? Y eres todo poderoso, cante conmigo. Eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dios es poderoso. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, dice el mismo Jesús en el Nuevo Testamento. Allí dice que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad? ¿Sí, cierto? Dice que el Señor dará su poder a través del Espíritu Santo a la naciente iglesia. Y esa iglesia han pasado los siglos y los siglos y hoy está aquí presente. Aquí hay un pequeño puñado de sus hijos. ¿Saben cuál es la gran diferencia? Que ese grupo que estuvo ahí entendió que el poder de Dios estaba en sus vidas. Y nosotros tenemos la convicción y tenemos la palabra completa ya acá, pero no creemos del todo que ese Dios del día de Pentecostés es el Dios de nosotros. Pero eso es así, es cierto, aunque usted no lo crea. Pero el mismo Dios de Pentecostés es el mismo Dios de nosotros. Así que entonces, ¿qué? Le quiero motivar que usted y yo podamos ser parte de la misión, motivado por lo menos por tres cosas iniciales. Número uno, por su omnisciencia. Dios conoce todas las cosas. Número dos, por su omnipresencia. Y número tres, ¿por qué? Omnipotencia. Tenemos el poder del Señor. Gloria sea el Señor. No es en su fuerza, no es en sus palabras, es en el poder del Señor. Amén. A veces uno se frustra porque dice: no, pero sí, tanto y tanto y tanto que le estoy hablando y íbamos acá y allá, etcétera, etcétera, y no, y de repente llegó una persona y cabal, ¿verdad? Y entregó su vida a Cristo. Y yo le quedo: ¿y aquí qué pasó, verdad? Bueno, es que Dios tiene sus formas y sus tiempos. Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da ¿quién? El pastor. ¿Quién lo da? Dios da el crecimiento. Con esas tres cosas para introducir, le quiero invitar a otras tres rápidamente. Recuerde, el principio es cómo tú participas en la misión. Y participemos, iglesia querida, conociendo el carácter de Dios. Número uno, ahora sí, vaya primero. La primera tiene que ver, vamos a la siguiente por favor. Usted y yo podemos participar de la misión conociendo el carácter de Dios y motivados por el carácter de Dios, en primer lugar, porque Dios es un Dios que habla. Sí, Dios es un Dios que habla. Y mire, cuando uno va a la Escritura se da cuenta que Dios ha hablado desde el principio. Dios habló a Adán y Eva. Tuvo un contacto con ellos constantemente. En el jardín hubo un diálogo. Dios siempre se ha dado a conocer. Dios habló a través de los patriarcas. Dios habló a Moisés, le habló a Abraham, como mencionamos ayer. Dios habló por medio de los profetas. Constantemente Dios ha hablado a sus hijos. Dios se ha manifestado a su pueblo usando diversas formas, diversos instrumentos. Recuerda qué experiencia hermosa, a mí me lleva de mucha alegría esa situación de contrastes. Hace poquito estábamos estudiando la vida de Elías. Mira, ese hombre que llegó un momentito hasta pensar en el mismo suicidio, caer en un estado, quizá dicen algunos, de depresión, pero Dios constantemente le estuvo hablando, aún en un ambiente tan seco, un ambiente tan adverso como el rey Acab. Y Dios constantemente le habló y Dios le dijo que le iba a proveer, que Dios le iba a llevar, etcétera, etcétera. Y este hombre respondió de una manera obediente y usted sabe todo lo que pasó en la experiencia de Elías y Dios. ¿Por qué? Porque Dios usó a Elías, porque Dios le habló a Elías para poder testimoniar acerca del poder de Dios y vencer a los Baales y al mismo rey Acab. ¿Por qué? Porque Dios siempre está con el deseo de dar a conocer su palabra y dar a conocer su carácter. Pero Dios no solo habló por los profetas, dice la Biblia. Habla su Biblia ahí, por ejemplo, al libro de Hebreos, en el capítulo número 1, que es una síntesis que podríamos ver. Hebreos capítulo número 1, y dice así la escritura:
en el verso número 2. En estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hechos tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. En síntesis, ¿qué es lo que quiero decir acá? Dios ha hablado en esos tiempos. Básicamente estos textos me enseñan y le enseñan a usted que Dios ha hablado en diversas etapas. Antes de la llegada del Hijo de Dios al mundo y por medio de la llegada de su Hijo. Dios habla hoy a través de su Hijo. Si hay algo que nosotros los creyentes debemos estar convencidos, que no es nuestra estrategia la que cambia el mundo. Lo que debemos estar convencidos que al final y al cabo lo que puede cambiar al hombre y a la mujer es el poder de la palabra. El poder de Jesucristo, exactamente, porque en eso radica el Evangelio, en la persona de Jesucristo y no en la iglesia y en su mística y en su filosofía. Es el poder de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es la base del Evangelio. Así que recuerde, usted y yo podemos participar de la misión motivados por el carácter de Dios. ¿Y cómo es eso, pastor? Mire, en primer lugar usted tiene que entender que Dios habla hoy. Dios habla hoy. Le hago una pregunta. ¿Dios le habló esta semana a usted? ¿Usted tuvo la oportunidad de poder inquirir en la palabra, o permítame usar la palabra, usted tuvo la oportunidad de poder reflexionar en la palabra del Señor? Usted tuvo la oportunidad de leer en su tiempo, si usted quiere, devocional o su diario, en su tiempo a solas con Dios, por ejemplo. ¿Tuvo usted esa oportunidad? Mire, hoy vivimos en una época tecnológica que wow, nos comunica y nos trae acceso de tantas cosas en un solo clic. Lastimosamente, la verdad, como dijeron algunos expertos, que la tecnología lo que ha hecho hoy es conectarnos con todos aquellos que están lejos, pero acercarnos con los que están lejos y alejarnos con los que están cerca. A veces pasamos más tiempo viendo el celular en otras cosas, en los perfiles de otras personas, dando los likes, ¿verdad? A ver quién se llevó más like, etcétera, etcétera. Y vivimos de esa manera, pero la verdad que lo que menos tenemos tiempo es para dejar que Dios nos hable por medio de su palabra. Es más, les voy a decir una cosa. El hispano, por naturaleza, son de las personas que poco somos dados a la lectura. Los hispanos, por naturaleza, por nuestra idiosincrasia, somos pocos para la reflexión. Los hispanos somos pocos para poder tomar apuntes. Le preguntan al hermano: hermanos, en esta mañana estamos iniciando nuestro culto. A ver, recuerden por favor de qué hablamos hace 8 días. Y todos se quedan viendo las caras, ¿verdad? Y rapidito, en 8 días se les olvida todo. Tenemos demencia evangélica. Recuerde, Dios habla hoy, y habla, una de las formas es que Dios habla por su palabra. Y no significa que Dios ha estado callado por mucho tiempo, pero hoy básicamente tenemos la gran bendición de tener acceso a su palabra y poder escudriñar en ella. Mire, cuando usted deja tener su tiempo a solas con el Señor, yo no le voy a decir que haga esto, que haga lo otro, pero esencialmente haga clic. Haga clic, es decir, tenga un tiempo disciplinado de poder inquirir en la palabra y deje de descubrir esa gran verdad que Dios quiere para su vida. Y probablemente, cuando nosotros aplicamos nuestro corazón a la diligencia de la Escritura, entonces vamos a entender que Dios habla hoy. Y cuando Dios habla a nuestra vida, vamos a tener los recursos suficientes para poder entonces compartir eso a otras personas. De lo contrario, si no estamos haciendo eso, pues muy difícilmente vamos a poder avanzar mucho. ¿Sabe usted cuál es la gran diferencia entre un evangélico tipo nuestro y un falso testigo de Jehová? Es que el falso testigo de Jehová cree sus mentiras y herejías. Y los evangélicos, que tenemos la verdad, que nos ocupamos de la sana doctrina, pasamos la vida fresca.
a veces pasamos semanas sin leer la Escritura. Es más, a veces se nos pasa que terminó el culto, guardamos la Biblia en el carro y ¿dónde está la Biblia? El otro domingo, ¿dónde está la Biblia? Ay, sí, hombre, si la tengo en el carro, pues nunca la leyó, nunca la buscó. O nos preparamos el domingo para ir a la iglesia y de pronto entonces nos damos cuenta que amor, mira, disculpa, el celular, sí, el celular, y ya vamos como a 7 minutos para ir a la iglesia. Dios mío, ¿qué creen que vamos a hacer? ¿Regresamos por el qué? El celular. Porque Dios guarda y no puede llegar sin el celular. Dios puede vivir sin el celular. Le pregunto, y si eso mismo pasa, vamos en camino a la iglesia y vamos ya 7 minutos caminando. Amor, ¿dónde está la Biblia? Yo creo que la olvidé. No, sin Biblia, ¿verdad? Eso refleja el gran aprecio o poco aprecio que tenemos los creyentes hacia inquirir en la Escritura. Eso es trayendo la Biblia acá. Pero dejemos eso, leerla, ¿no? Poco. Por lo tanto, entonces tenemos una gran anemia para poder entonces contagiarnos de participar en la misión del Señor. ¿Por qué? Porque la verdad que no le conocemos porque no leemos la Escritura. Segundo principio, motívese a poder ser parte de la misión de Dios, motivado por su carácter. ¿Por qué? Porque Dios habla. Y el segundo principio es porque Dios es un Dios ¿qué? Compasivo. Sí, Dios es un Dios compasivo. La compasión es una de las primeras virtudes que Dios describe en su palabra, en ese encuentro que tuvo, por ejemplo, con Moisés en Éxodo capítulo 34, versículo 6. La Biblia expresa la compasión de Dios de muchas maneras. Le podría citar textos como, por ejemplo, Salmo 103, versículo 8, Salmo 145, versículo 8 y 9. Habla acerca de la misericordia del Señor, habla acerca de que Dios es un Dios compasivo. Querida iglesia, hermanos queridos, mire, si no entendemos y no conocemos a Dios, no vamos a poder entender y hacer mejor la misión. Pero la palabra me recuerda que yo puedo ser parte de la misión. ¿Por qué? Cuando conozco a Dios, que Dios habla. El segundo, cuando yo conozco que Dios tiene un carácter compasivo. Recuerda aquella experiencia cuando Jesús se encontró, que lo narran los evangelios, cuando Jesús se encontró con una prostituta. ¿Recuerda usted aquella experiencia cuando Jesús se encuentra con los 10 leprosos? Sí, lo recuerda, ¿verdad? Sí, yo lo recuerdo muy bien. ¿Recuerda usted entonces cuando Jesús entró en la casa del fariseo? Sí, recuerda usted todo lo que pasó. Pero Jesús siempre tuvo compasión de las personas, tuvo cercanía con ellos. Y ese principio de que Dios es un Dios compasivo me hace pensar entonces que a nosotros muchas veces lo que nos falta es la empatía. ¿Y qué es eso, la empatía? Y hay que ver, en otras palabras, meternos en los zapatos de las personas. Dios tuvo empatía con nosotros. Y el Dios que uno puede escudriñar en la Escritura es un Dios de misericordia, un Dios compasivo, un Dios entonces que no se queda inerte ante la situación. Y ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios que nosotros estamos celebrando acá de su obra redentora. Ese es el Dios de la misión, un Dios que habla hoy, un Dios que es compasivo. Y en tercer lugar, un Dios que también es que una persona que se encarnó. Eso es lo que le llaman los expertos el Dios que trasciende, es decir, el Dios que está junto a. ¿Y cómo lo manifestó? Se lo despliego de 3 formas básicamente. La primera que aparece a continuación: Dios se encarnó. ¿Cómo? Mira, a propósito, Dios se encarnó, y el nombre que refleja mucho ese elemento de que Él se encarnó es ese nombre que cantamos hace un instante, el Emmanuel, el Dios con nosotros. Vea la siguiente por favor. Miren lo que dice, ¿cómo Dios se encarnó? Primero, Él nos dio una identificación. Nos dio una identificación. Dice el libro de Filipenses capítulo 2, vaya conmigo ahí si quiere, leamos básicamente esa sección breve de ese himno hermoso que aparece en esta carta hermosa del apóstol Pablo. Y dice así en el capítulo número 2, leo para ustedes. Haya pues en vosotros, verso 5, ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte
de cruz. Lea conmigo entonces el 8 juntos. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Querida iglesia, mire, Jesús nos muestra exactamente, o Dios nos muestra a través de Jesucristo, un modelo de identificación. Es decir, Él no pretendió evangelizarnos desde afuera, es decir, desde el cielo. No. Él lo que hizo es que optó por el venirse e identificarse, se despojó a sí mismo. Eso es lo que enfatiza el texto, que Dios en Cristo se despojó a sí mismo, dejó su gloria, es decir, que dejó allá lo mejor para habitar entre nosotros. El segundo principio acerca de este elemento aparece a continuación. Es un modelo no solo de identificación, sino un modelo de ¿qué? De solidaridad. ¿Y qué es eso? Jesús se solidarizó con nuestras enfermedades. Dice el libro de Isaías capítulo 53 verso 3 que Él vino como varón de dolores para nosotros. Y dice que Jesús se solidarizó con todas las enfermedades y dolencias de las personas. ¿Recuerda aquel caso de la mujer con flujo de sangre? ¿Recuerda usted la experiencia de Jesús en cuanto a eso? Dios la restauró, Dios se solidarizó con la persona y Dios se solidarizó con aquel su amigo querido Lázaro. Sí, Dios estuvo cerca de ese hombre. ¿Por qué? Porque lo amaba tanto. Y eso entonces a nosotros en esta hora, en esta tarde, le quiero recordar que si vamos a hacer la misión de una manera con el corazón de Dios, tenemos que recordar, número 1, que Dios habla hoy por medio de su palabra. 2, que Dios es un Dios que compasivo. Y tercero, que Dios que se ha encarnado. Y el tercer y último elemento para explicar un poquito de la encarnación tiene que ver que tenemos un modelo de presencia. Me llama la atención esa parte que aparece en la Biblia. Dice, y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Juan capítulo 1 verso 14. Un modelo de presencia. En pocas palabras, hermanos que me estás escuchando en esta hora, tal vez esto ya lo has escuchado en alguna ocasión. Recuerda, tenemos el modelo de Dios en su amor para con nosotros, que lo ha hecho de 3 perspectivas: un modelo de identificación, un modelo de solidaridad y un modelo de su presencia. Él estuvo con nosotros. Esto me hace recordar en un canto antiguo para recordarnos algo que dice así: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios no escatimó ningún esfuerzo por amarnos a nosotros. Querida iglesia, en esta hora quisiera invitarte que a la luz de esas 3 verdades que he querido traerte a tu corazón, pudiéramos reflexionar sobre lo siguiente. Nosotros creemos que Dios ama al mundo. Entendemos muy bien San Juan 3:16, repítalo conmigo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo sabemos, ¿verdad? Los niños lo manejan muy bien. Pero sabe, en esta sociedad en donde nos preocupa más el trabajo, el vivir vidas estables económicamente, buenos vehículos, buen crédito, buena vivienda, buenos estudios, buen look, buena apariencia, buena ropa. Nos preocupamos por la rutina del culto, por llevar una vida religiosa de supervivencia, que a puras penas estamos llegando hasta el domingo para poder cargar baterías, cuando nos deberíamos de preguntar: ¿para qué Dios te ha colocado en esta iglesia? ¿Para qué Dios te ha colocado en esta comunidad? ¿Para qué Dios te ha puesto en este lugar de Easton? ¿Para qué Dios te ha puesto acá? ¿Para qué Dios te ha puesto en ese lugar de trabajo, en ese lugar de estudio? ¿Para qué? Muchas veces criticamos las iglesias anglosajonas, que están vacías y van menguando poco a poco y se están vendiendo edificios, porque de pronto han ido quedando 20, 15 y solo personas mayores que al final terminan
vendiendo u ofrendando sus instalaciones. ¿Por qué? Bueno, eso tiene algunas explicaciones. Históricamente, muchas iglesias en Estados Unidos fueron perdiendo la visión y la visión del propósito de la iglesia. Y jamás hicieron ese cambio generacional, de tal manera que los hijos de ellos emigraron a otros lugares. Y se quedaron solo los ancianos, los ancianos y los ancianos. Las butacas quedaron de adorno decorativo. Pero perdieron todo y literalmente entonces se quedaron vacías. Otras fueron absorbidas por la rutina y sus propias necesidades e intereses. ¿Sabía usted que hace muchos años, en el siglo I y II, la iglesia en África fueron una de las más fuertes? Un hombre llamado Clemente de Alejandría, por ejemplo, podría citarle. Si le gusta estudiar la historia, vaya a los anales y pueda ver todo lo que pasó. Pero fueron perdiendo la perspectiva, el sentido de misión, y se fueron enfocando más en otros trabajos que en la misma misión. La segunda generación fue menguando y menguando. Cuando llegó la presión externa, el Islam los arrasó. Por eso, cuando usted va, por ejemplo, al Mediterráneo, cuando usted va, por ejemplo, a Grecia, a Macedonia, por citarles algunos, uno dice, ¿y aquí qué pasó? La iglesia, que era fuerte, todo el lugar donde Pablo estuvo, ¿y ahora qué? Eso literalmente es un cementerio para el Evangelio. Hace años participamos en un esfuerzo estratégico misionero de iglesias en América Central para el envío de misioneros a Europa del Este y a los Balcanes. Y tuve la oportunidad en el 2005 de poder hacer un viaje pastoral para apoyar a nuestros misioneros allá en el campo. Y uno se da cuenta entonces que es un total cementerio en todas esas urbes de esa región del mundo. ¿Por qué? Porque perdieron la mística de la misión. ¿Y qué pasa con nosotros? Pues a veces creo que ese es un riesgo que podemos correr. Aún iglesias hispanas menguando y decreciendo por muchos factores, pero muchos de ellos es porque perdemos el enfoque de la misión y la misión de Cristo en este mundo para la iglesia. Preguntémonos, 19 años, ¿no será oportuno entonces preguntarnos que puede ser un riesgo? ¿Estamos preparando ese eslabón para poder insertar a las nuevas generaciones? A la generación segunda y tercera que ya nació en Estados Unidos. Dios nos está molestando hoy por causa de su carácter. Él desea que la iglesia transmita al mundo, y lo podemos hacer de muchas formas. Esto no es función solo para pastores y misioneros. Gracias a Dios por los esfuerzos que hacen por la obra de Dios. Pero indudablemente esa es tu misión y es mi misión. Mike Francis dijo: algunos toda la vida la pasan esperando en un Dios, preguntándose cuál es su llamado y qué es lo que deben hacer, y no hacen nada. Creo que exactamente es lo que nos está pasando. ¿Qué estamos haciendo, iglesia? Como en la relación de la visión de Dios. ¿Qué estás haciendo tú? ¿Eres consciente realmente de eso? ¿Estás orando? ¿Estás ofrendando? ¿Estás enseñando a tus hijos acerca de la misión? Te invito a lo siguiente en esta hora: a que demos pasos sencillos esta semana. Yo no sé cuántos años Dios va a permitir que la obra siga y crezca en este lugar desde su perspectiva como iglesia. Pero quisiera dejarte algunas sugerencias. Te invito a que
las reuniones de oración, en lugar de ser antropocéntricas, sean más enfocadas hacia los perdidos y hacia la misión. Normalmente, no sé cómo es su experiencia de la oración acá, y tampoco me estoy poniendo como modelo de oración, pero muchas de nuestras reuniones se enfocan en la acción de gracias y en peticiones, que son valederas, pero que al final del cabo se vuelven solo antropocéntricas. Pero poco oramos por los perdidos. No me estoy poniendo acá como modelo tampoco. Y estoy luchando constantemente en las reuniones nuestras de oración, que básicamente han sido las típicas de cualquier otra iglesia. Y eso me ha costado, obviamente, si yo les contara, grandes dificultades. Y lucho y lucho y lucho y seguiré luchando, que nuestro enfoque en la reunión de oración, aparte de esas cosas que son valederas, es apartar tiempos para orar por los perdidos. Y hemos logrado, para la gloria del Señor lo digo, y no lo digo tampoco como un asunto de orgullo, porque absolutamente no hago nada, apartar tiempos para orar por todos los vecinos, con lista de nombres, porque les hemos ido a visitar. Apartar tiempos para orar por un misionero semanalmente y una etnia semanalmente. ¿Por qué? Para despojarnos un poquito de nuestro ambiente antropocéntrico, que todo gira alrededor de. Segunda cosa que quisiera animarte a ti como líder o como parte de esta congregación: identifica personas, lugares para testificar de la gracia del Señor. Muchos de ustedes tienen la oportunidad de ir, por ejemplo, a tomarse un café a Panera. A mí me encanta ir ahí y poder dialogar, pasar a veces tiempo bastante con gente. Pues yo te invito a que hagas algo. Tú que tienes amigos, tómate un tiempo para invitarles a un café, a un diálogo, y mira, deja la semilla. A veces hay oportunidades para testificar de una manera clara, a veces no, pero no pierdas la oportunidad en otras cosas. Identifica oportunidades. La iglesia nuestra tiene la costumbre, no sé si es buena o mala, que hacen torneos de fútbol, y en el tiempo eso ha ido degenerando. El año pasado intentamos querer hacerlo diferente. Ustedes hagan su torneo de fútbol, está bien, y llegan cantidad de personas, comida hay por aquí. Un día yo les dije, ¿saben qué vamos a hacer? Vamos a evangelizar, pero no vamos a evangelizar así, que vamos a decir, no, tranquilos. Usamos la técnica de los 5 colores. Algunos de ustedes saben cuáles son. Se maneja mucho en el programa OANSA, o en los programas Awana, que es en inglés. Y de esa manera, usando colores, hemos llegado a tener a todos los equipos alrededor acá y testificarles acerca de la gracia del Señor. Yo juego básquetbol todas las tardes, y con ese grupo de gente de hispanos que llegan ahí, claro, cuando llega el pastor, pues se ponen así como el pastor, ¿no? Pero yo trato la manera de romper esa barrera, y entonces he tratado la manera de poder crear diálogos con ellos sin ser santulón, testificarles que la mejor jugada, pues, en la vida es abrir el corazón a Jesucristo. Amén. Y no estoy diciendo que eso sea el mejor modelo, y no estoy diciendo que eso es lo que ustedes quieren hacer. Lo que sí quiero decirles es que usen cualquier estrategia para poder cumplir la misión del Señor. Un diálogo profundo entre líderes como iglesia en cuanto a cómo se puede hacer mejor la misión. No hay nada escrito, hermanos. Después de estos años que Dios ha levantado esta obra, 19 años, valdría la pena que un día los líderes vayan a un retiro y se puedan replantear, porque estamos llegando a la etapa adultez de esta iglesia. ¿Qué están haciendo bien? ¿Qué están haciendo mal? ¿Cómo se puede mejorar para poder afectar mejor el
en otras personas, porque al final y al cabo eso es. Que cada visita que venga acá se pueda sentir entusiasmada del ambiente que sucede acá. Que puedan decir, wow, yo quiero llegar a la próxima reunión ahí, porque ahí como dicen los mexicanos, ahí me apapachan tanto que yo me siento hasta un poquito raro, pero ahí quiero estar una vez más en la iglesia. ¿Por qué? Porque los hermanos son tan calidosos allí que vale la pena sentirse amado y querido. Pequeños detalles. Que dediques tu vida como instrumento de Dios cada día, basado sobre Juan capítulo 17, versículo 18 al 23. Y termino con esta frase. Y hace muchos años un evangelista británico, Leonardo Ravenel, en el siglo XX dijo lo siguiente: ¿podría un marinero reposarse a gusto si supiera que alguien se está ahogando? ¿Podría un doctor sentarse en comodidad mientras sus pacientes se mueren? ¿Podría un bombero sentarse y dejar que un hombre se quemara sin ofrecerle ayuda? ¿Te puedes sentar tranquilo sabiendo que hay masas no alcanzadas que viven bajo la condenación? ¿Eso tiene una respuesta? No. En el 2012, el barco Concorde, un crucero, tuvo un accidente y naufragó y se hundió en las costas de Italia. Después de los análisis de la justicia italiana, se dieron cuenta que el capitán del barco no había asumido su papel y por congraciarse con parte de un segmento de la tripulación, perdió el control y topó con algo y se empezó a hundir. La regla náutica decía que él era la última persona que tenía que abandonar el barco. La justicia italiana comprobó a través de la fiscalía que él saltó al agua antes que muchos quedaran allí. No estoy mal, no recuerdo exactamente, posiblemente fallé en mi dato de memoria. No sé si fueron 132 personas las que murieron. Este hombre fue irresponsable en su misión. Y creo que a veces nos pasa lo mismo a nosotros. Actuamos irresponsablemente teniendo la misión de Dios. Y recuerde, la misión de Dios me motiva por su carácter. Dios habla, es compasivo. ¿Qué más le dije? Cierre sus ojos. Hermano, si quiere, solo acompáñame rápidamente en un pedazo nada más de esa canción. Si usted lo sabe, hágalo como una oración para usted, como una respuesta. Mañana usted seguramente se levanta temprano para ir a trabajar. Los muchachos a finales de agosto quizá empezarán de nuevo en la escuela, quizá otros antes, en la universidad. Lo más seguro que tendrá la oportunidad de textear, de compartir con alguna persona. Quiero pedirte que pienses en esto y lo hagas tuyo. Ayúdame a mirar con tus ojos. Quiero sentir con el corazón. Quiero vivir más siendo insensible. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Repita conmigo una vez más. Ayúdame a mirar
Posiblemente, igual que yo en cualquier parte, dirás: hay tantas iglesias por doquier en esta ciudad. Pero sabes, hay tanta gente también que constantemente viene. Y que haya muchas iglesias no es sinónimo de que ya no hayan personas que necesitan la gracia del Señor. Recuerda, siempre va a haber una oportunidad para poder cumplir la misión. Y Dios te pone a ti en este lugar no para que te quedes sentado domingo tras domingo, sábado tras sábado, sino que Dios quiere que tú entiendas que sí, es parte de la bendición de poder congregarte, pero sí es parte también el privilegio de hacer tu función, y tu función la haces y la hago y la hacemos afuera de las cuatro paredes. Cuando tú en tu break te sientas con tu compañero de trabajo, quizá un cubano, un puertorriqueño, un ecuatoriano, de cualquier latitud, de cualquier país, no importa. Ese hombre o esa mujer necesita la gracia del Señor, y tú puedes ser ese instrumento para la gloria del Señor. Estoy seguro que Dios, aun cuando haya un montón de iglesias en este lugar, Dios tiene gente que anhela que un día puedan llegar al conocimiento de Dios por medio de su palabra. Y que quita que de repente Dios quiere usar tu vida. Y por eso te invito a que ores por Easton y sus alrededores. Ora quizá por tu vecino. Tal vez es un norteamericano, posiblemente no conoce el Evangelio. Sírvele a través de acciones buenas. Sirve a través del Evangelio con acciones, llevando un vaso de agua. De una manera simbólica estoy diciendo, pero te das cuenta que hay oportunidades. Por favor, dile: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Señor, en esta hora oro y pido, Señor, que en tu gracia uses a la gente de esta iglesia, a que pueda entender que no es su lugar estar sentado, Señor, que no es su lugar y su función solo cuando le toca un ministerio, sino que Él es un agente, Señor. Puede ser tus ojos, puede ser tus brazos, pueden ser tus pies, Señor, para la gloria de tu nombre, y querrás usar al letreado y al deletreado, Señor, para la gloria de tu nombre. Solo lo que tú quieres es hombres y mujeres dispuestos para servir y cumplir la misión en cualquier parte, y lo demás el Señor lo traerá por añadidura. Gloria sea a Cristo. Señor, en esta hora nos ponemos delante de ti y podemos decir que somos fieles inútiles, Señor. Sí, somos fieles siervos inútiles, porque quizá estamos haciendo lo que realmente deberíamos de hacer siempre. Levanta siervos, levanta siervas, carga su corazón, que quede ese anonimato y esa frialdad, esa indiferencia, Señor, y puedan ser movidos a misericordia, y puedan ellos testificar de la gracia del Señor a otras personas. Por favor, usa esas empresas, usa a esos empresarios, a esos pequeños empleadores, Señor. Usa al mecánico, al constructor, Señor, el que trabaja en jardinería, el que trabaja en reciclado, en cualquier parte, a la mujer, al hombre, cualquiera. Señor, úsalo para tu gloria y tu honra, y seguramente traerás por añadidura a otras personas por la gracia tuya. Gloria sea a ti, Señor. Bendito sea tu nombre, porque tú das el crecimiento a la iglesia, y te decimos, Señor, bendito sea tu nombre, y glorificamos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes, que Dios les use para su gloria, y ha sido un gran reto y un privilegio para mí estar con ustedes.